Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya tenemos a nuestros invitados, a nuestro compañero Sergio Canino, buenos días. Muy buenos días. Bueno, hoy tenemos a un ex juez. Como habrás comprobado, nuestros fichajes funcionan. Sí, a mí siempre me gustó porque fue el juez de la cárcel. Juan Manuel Fernández del Torco. Fue el juez de la cárcel. ¿Cuál es el papel de un juez de la cárcel? Pero no empiezas al revés, Juan. Buenos días. Primero, no hay juez en la cárcel. No hay juez en la cárcel, está en el juzgado. Muy bien. Muy bien, matizando. Segundo, es el juez de vigilancia penitenciaria. Ya. Por lo tanto, el encargado de garantizar los derechos de los internos. Ya. Luego tiene un papel también de los derechos de la ciudadanía, porque no solamente vigila y controla y garantiza el buen funcionamiento de la institución con respecto a los internos, que es como deben ser llamados los reclusos, y en segundo lugar también una garantía para el ciudadano cuando bajo su responsabilidad ratifica los permisos que la Junta de Tratamiento propone. ¿Tú vas a verlos? Yo iba toda la semana y tenía una lista de internos que querían hablar conmigo, ¿sí? Ya. ¿Y te contaban tu...? No me contaban, pues me hacían peticiones o de permiso o de que faltaba algún documento que no le había llegado, etcétera. Pero tú siempre has sido un poco cabronceto como juez, ¿no? Yo he sido como soy. Pero ¿cómo le permites eso, Juan Manuel? Porque hay amistad. Él y yo sabe que soy cabroncete porque lo fui con él. Bueno. Pero no, yo no estuve en la cárcel, vamos a aclararlo porque... Merecía estar, pero no estuve. A ver, él y yo compartimos una escena de vida política larga, interesante. El ayuntamiento de Santa Cruz, hay que decirlo. Él ¿no? estaba en el Cabildo. Yo estaba en el Cabildo. Cabildo. Y yo estaba en el Parlamento. Y él estaba en el Parlamento. Fuimos Sí. compañeros. Tremendo No fichaje. de prisión, no de prisión. Bueno, fuimos compañeros, sí, porque la prisión es una privación de libertad de ambulatoria, y en política no se suele tener libertad ambulatoria de los sentimientos ni del pensamiento. Bueno, me encanta comenzar así porque hay gran amistad tanto con uno como con otro, y hay que relajar la situación porque la situación no pinta nada bien. Bueno, hoy que hace 95 años en que se entronizó en la historia de España la Segunda República. Sí, señor. Hace 95 años justo. Sí, señor. Por lo tanto, el camino absolutamente de la defensa de las libertades, Sí. y que originó y que motivó dos grandes tendencias o grupos enfrentados, y que por desgracia creíamos que con la transición del 78 se habían superado, y que algunos hoy lo que han hecho es volverlo a restaurar y a colocar en la primera plana. Sí. ¿Por qué no hablamos, si no les importa, de la actualidad? Venga, Que es lo que la vamos gente a la quiere. actualidad. Porque, y te voy a explicar, porque la actualidad que estoy diciendo de hace 90 años es la actualidad de hoy. Bueno, pues explícanos un poco, venga. ¿Por qué? Porque hay quien plantea la división política como si fuera un muro. Yo sé que con lo que estoy diciendo, yo no tengo redes sociales, con lo cual me importa un bledo lo que digan las redes sociales. Yo soy un facha. ¿Por qué? Porque he sido juez y porque estoy hablando de la transición del 78, donde había políticos de talla, que no los hay ahora. Era un juez lento, porque son lentos los jueces, ¿eh? Los jueces no son lentos. Es la justicia. Los jueces el sistema. La normativa jurídica es la que es lenta. Por ejemplo, que, salvo en una sección actual, el juicio contra los miembros del gobierno del Partido Socialista que están siendo juzgados en la sala de gobierno del Tribunal Supremo, el juicio ha tenido una rapidez normal. Hay un decreto ley, que es el famoso decreto ley Bolaños,
de hace 8 meses, que es un decreto catastrófico. Está hecho por gente que no conoce el funcionamiento del juzgado. Hay que decirlo. Y lo ha hecho este gobierno. Lo ha hecho este gobierno. Y por lo tanto tenemos ese atraso. Hay pleitos. Bueno, yo he tenido pleitos. Recuerdo el pleito de las Teresitas, duró 21 años. El pleito Arona empezó en el año 2012. Acabó en el 2020. Ayer me han dictado una resolución de un pleito del año 17 de un juzgado de Fuerteventura. Algo no funciona. Eso está claro. Justicia lenta no es justicia. Guste o no guste. Ahora mismo estamos viviendo la etapa de que si te mandan al jurado porque te imputan. Bueno, pues si te mandan al jurado, el pueblo te va a juzgar. Y tampoco hay que rajarse las vestiduras. Me estoy refiriendo a un autoprocesamiento. Sí, de Peinado cierra la instrucción de Begoña Gómez y propone juzgarla ante el jurado popular por 4 delitos. Sí. Pero se jubila pronto el juez Peinado. No tiene nada que ver ya. El señor Peinado ya ha acabado su papel. Ahora lo va a juzgar, si es en el Tribunal de Jurados, 9 ciudadanos. Pero es él quien la cita, ¿no? Sí. El juez de instrucción termina su papel. Entiende que hay una serie de indicios objetivos que pueden conducir a la existencia de un delito. Hombre, yo estaría nervioso si se me habla de tráfico de influencia, porque la figura del tráfico de influencia que se introduce en España, procedente del Código francés en 1994, para mí sí tiene los perfiles característicos que exige el tipo penal para exigir responsabilidad. Si yo fuera la imputada, estaría nervioso. Y además con un tribunal popular, más nervioso. El pueblo, yo he presidido tribunales de jurado. Yo he estado como abogado, en mi etapa de abogado, en un jurado. Yo creo mucho en los juicios de jurado, porque la prueba no se produce en el papel, sino ante el juez del jurado, ante ese tribunal. Y lo que tiene que hacer el ciudadano, que no es lego en derecho, es decir, si ve o no ve, si es culpable o inocente, no pone la pena. Eso la pone el juez técnico. Evidentemente, si te dan una serie de indicios objetivos que enlazan y que hay una figura de tráfico de influencia, se te condena. Yo estaría, inquieto. ¿Qué puede pasar aquí? Aquí solo caben cuatro delitos. Sí, que no se acrediten todos los delitos, que se acrediten parte de los delitos, que se acredite un delito y entonces te condena. O que no se acredite ningún delito y te absuelve. ¿Le puede pasar lo mismo que a Urdangarín? La ley, todos somos iguales ante la ley y a todos nos pueden hacer funcionarios interinos de prisiones. Ya. Cuando hablo de funcionario interino, es que ingreses en el hotel rural un tiempo. Ya. O que no ingreses. Ya. Y que recurras, que se agoten y que se den las garantías. Pero, bueno, nadie tiene que estar por encima de la ley, independientemente de la vinculación que tenga. Por ejemplo, yo me sorprendo, estamos viviendo un momento muy difícil, porque estamos viviendo un momento de crispación judicial, diría yo, impresentable. Estamos viendo los dos grandes partidos que debían de ser los pies de la democracia, que sus representantes están sentados en el banquillo, representantes de una época. Eso es el cuestionamiento del sistema democrático, tanto por el lado caso Kirchner como caso Koldos. No he ido a cargos políticos. Y esto es peligroso e incuestionable. Yo diría que debe ser hasta rechazable. Ya. Por el ciudadano. ¿Tú crees que la sociedad civil está a la altura de estos temas? Nosotros somos como los italianos. Una cosa es el gobierno y otra es la ciudadanía. Ya. Vivimos sin el gobierno. Ya. No tenemos presupuesto, claro. Ya. O sea que vivimos de espaldas a todo lo que ocurre. La política ya no le interesa a la gente. Qué desgracia. Porque cuando alguien olvida algo, repite las acciones y alguien quiere que se repita.
A mí me parece, yo dije en esta emisora, dije no hace mucho tiempo, que evidentemente era necesario una convocatoria de elecciones. Y cada vez lo veo más claro. Lo que no entiendo es que por qué se alarga, por qué hay ese amor a la poltrona. ¿Puede ser después de las elecciones de Andalucía? Yo creo que tenían que haber sido antes de las elecciones de todo. En el momento que la Constitución dice que tienes que presentar presupuesto y no tienes presupuesto, no puedes gobernar. Pues no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa. Ignoras el sistema democrático. Ese es el problema. Después de las elecciones de Andalucía, podrían ser, pero es que estamos constantemente en elecciones. El problema es que ¿por qué tenemos que llegar a un estado de crispación de tal dimensión que solo es el y tú más y sin nivel entre la clase política? Ni el PSOE te hace una defensa de gobierno serio, ni tampoco el Partido Popular hace un criterio de oposición, ni el grupo de Vox, ni el PNV, porque a mí parece que todos son en relaciones de índole personal y en la defensa de la parcela y no del interés del ciudadano. Mayor tomadura de pelo que el estado de guerra. Dice no a la guerra, ¿vale? ¿Y cómo me manda usted una flotilla? ¿Cómo me incumple usted los acuerdos que tenemos con la OTAN y los tratados internacionales? ¿Qué somos? ¿Una carajera de país? Eso significa solo una cosa, que el político no tiene nivel para gobernar. Ya, pero la ciudadanía, que es la que pone y quita a los políticos, no está, ni se la espera. La ciudadanía o los que viven de las poltronas y del enchufe, que son los que van a votar. Porque la abstención cada vez aumenta más. Sí, pero la abstención no vale. Bueno, la abstención es de momento no vale. La abstención es una crítica. Es un dato nada más, un número. Un dato peligroso. Un dato peligroso. Pero de porque momento, dice la gente, la política no me interesa. Ya. Pero eso beneficia a los políticos, porque dice, si a los ciudadanos no les interesa la política, nosotros seguimos a lo nuestro. Claro, porque no son políticos, son funcionarios del hacer político. Son funcionarios, me gusta eso, me gusta. Son gente que no ha trabajado, que no sabe lo que es la calle, que porque aquí se entra en política en busca de un empleo desde hace tiempo y no por vocación. Estos no son los políticos del 78 ni del 81. Estos no son Adolfo Suárez, Felipe González o Santiago Carrillo, Fraga, que eran realmente individuos con vocación política, estadistas, independientemente de su posición. Ahora son gente bastante mediocre que ve una opción de poder comer jamón en vez de mortadela. Ya. Eso es lo que tenemos. Ya. Pero no se esperan cambios, ¿eh? Hombre, yo espero... Tú esperas, yo no espero nada. Yo espero que el voto sea un voto útil, que sea un voto concentrado al que se quiera, para que no estemos jugando con el te doy yo te quito. ¿Es necesaria una transformación? Yo diría que sí. Yo creo que estamos entrando en un camino de la necesidad de una nueva restauración del sistema. El sistema está enfermo. Explícame los viajes de China. No, los viajes de China es que alguien cree que cuando tengo problemas hay que ponerle al tonto del ciudadano un caramelito para que me vea que soy listo. Y entonces veo esa dimensión exterior. ¿Quién nos cree? Estamos diciendo aquello del viejo dirigente chino que da igual el ratón sea blanco o sea negro. El gato, que lo que interesa es que coma ratones. Eso es lo que nos están diciendo. Estamos viviendo un momento muy difícil. Está subiendo, la cesta de la compra va a empezar a subir. La necesidad de ya ha subido. Vamos a empezar a subir con la gasolina. Sí. ¿Y qué solución me da? Ahora te están diciendo, eso es un planteamiento fascistoide porque es típico del Estado predemocrático, ¿no? Eso es un concepto de que a la política se va con ideas, con programas y con objetivos y no a improvisar. Bueno, te voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con esto, pero es una pregunta que me llevo haciendo años. Y yo digo, alguien me tiene que explicar qué pasó en ese momento. ¿Cómo un ciudadano como Ignacio González, que estaba en la cárcel
con Alzheimer muere en la cárcel? Bueno, pues no es el primero ni el último. No es el primero y el último. En la prisión se está privado de libertad, pero lo que tienen es el problema que no se te priva de otra serie de limitaciones o de capacidades. Pero hay ejemplos en este país que no han ido a prisión. Bueno, vamos a ver. Solamente por tener cáncer. Bueno, si hay médicos que determinan, que informan técnicamente que es imposible que el recluso o el interno cumpla con la medida de seguridad, con la privación de libertad, en el centro no puede ir. Yo conocí a don Ignacio González, tengo un gran respeto y siempre lo tuve por don Ignacio González, y evidentemente creo que hubiera podido haber alternativas divergentes que hubieran impedido que su éxito se produjera en prisión. Por ejemplo, haberlo enviado en la misma situación de detenido a un centro hospitalario. Ya. No es la primera ni la última. Yo me enfrenté en mi ejercicio profesional con alguien con un cáncer terminal y le autoricé la salida de prisión y se me ¿Tú murió. siendo juez? Siendo juez de vigilancia. Están dentro de las potestades del juez de vigilancia. Pero ahí falló algo, ¿no? No, pues el juez de vigilancia posiblemente los informes no le explicaron la situación de alto riesgo de inminente fallecimiento. No sé el expediente, sé que murió no por teniendo Alzheimer, porque no tenía Alzheimer. Yo creo que lo que tenía era un problema cardíaco y falleció en ese momento. Ya. Triste, ¿no? Pues Cuando sí. nos hemos enterado que hay dirigentes del Partido Socialista en Andalucía que no han ido a prisión. Porque hay informes técnicos que no lo aconsejan. Ya. Los jueces, yo no digo que esté bien, yo no entro a valorar la resolución, porque también los abogados de Ignacio González pudieron haberlo aportado. No sé si lo aportaron. Yo posiblemente, si hubiera sido el juez de vigilancia que hubiera hecho, pues posiblemente yo lo hubiera internado en la planta novena de la Candelaria, que es un régimen, que es un establecimiento penitenciario. En el hospital. En el hospital. Ya. Yo. Eso es lo que hubieras hecho tú. Sí. Y además alguien me preguntó, me parece que me preguntaron, oye, ¿y dónde se podría hacer esto? Y creo que a uno de los abogados le dije, hay un establecimiento penitenciario, una unidad penitenciaria en la Candelaria. Yo. Ya. Son cosas curiosas, ¿no? Bueno, el ser humano es especial. Ya. En un sentido o en otro. ¿Es positivo lo que ocurrió? No. ¿Humanamente es rechazable? Para mí sí. Yo creo que el ser humano tiene derecho, por muy delincuente que se sea, nunca podemos perder la dimensión de dignidad humana. Bueno, aclarado. Era una duda que tenía hace tiempo. Pero yo no sé quién es el culpable. No, yo no quiero buscar culpables, pero me llama la atención. Hombre, yo espero que eso no se repita. Ya. Porque claro, responsables no hay nadie. En justicia es como Franco, ser responsable ante Dios y ante la historia. Ya está dicho todo. Sergio, cambiamos de tercio. Venga, vamos a cambiar de tercio porque lo hemos puesto muy tenso al invitado. No. He dicho lo que quería decir. Es un veterano de guerra, yo que ¿Sí? sé. No, por ejemplo, yo lo digo, ese señor al cual se planteó era un señor que estaba condenado, si no recuerdo mal, por asesinato. Al que estamos hablando del... El que yo puse en libertad. El que pusiste en libertad. El 22 de diciembre y se murió el 25. Ya. Y murió en su casa. Ya. Yo lo puse en libertad. Lo asumí porque era mi responsabilidad. Y lo pudiste hacer. Y nadie... La ley le confiere al juez de vigilancia en los derechos y obligaciones una serie de potestades. Y se puede, esto decir que no se comparte no es ofensivo.
es un posicionamiento subjetivo, crítico, constructivo. Más no se puede decir. A ver, Sergio, más preguntas, venga. Ay, creo que ha respondido bastante bien un montón de cuestiones. Bueno, es un veterano. Bueno. Es un veterano. Bueno, los últimos minutos para ti. No, que es un veterano. Para mí es un placer escucharlo, a Juan Manuel Fernández del Torco, porque es un viejo veterano de la política, en Canarias. Yo soy un adulto mayor. Sí. A mí hay que decir que fue el portavoz del gobierno, el parlamentario del grupo de gobierno en Canarias, y en un momento dado le hizo un corte de manga al gobierno y lo mandó para el carajo. No, y se fue. Eso es un delito, ¿eh? No, bueno, lo estoy exagerando. No, vamos a ver, yo no le hice un corte de mangas al gobierno, ¿no? No. Este Miguel Ángel. Es una metáfora. Este Miguel Ángel. Yo lo que hice fue ser coherente. El portavoz parlamentario de cualquier grupo político es la voz del partido. Por lo tanto, si el partido defiende una tesis, es que claro, ahora me dirían, es que todo el mundo cambia porque tiene derecho a la reflexión. Yo creo que no, que hay que tener unos límites en los cuales no se puede cambiar. No se puede pensar todas las mañanas distinto a lo que se piensa el día anterior. Pese a que uno se trague el sapo cuando estás en política antes de desayunar, que decía el presidente Suárez que había que tomar. Yo mantenía una tesis muy clara en mi partido, que era también el partido del señor Suárez, que era que nosotros con respecto a la Universidad de La Laguna manteníamos la tesis de una universidad regional. Yo mantenía que tenía que haber una universidad regional y el tiempo me ha dado la razón, que había que mantener una tesis de universidad regional. Universidad única, por decirlo así. Sí, pero letras en una provincia, ciencias en otra. Eso une Canarias. Hubo quien creyó que se iba a llevar el título del campus universitario y planteó una tesis adversa. Yo, si he estado defendiendo el partido una orientación, evidentemente, y el partido toma otra, por coherencia y por decencia del partido, la voz se tiene que marchar. Juan Manuel, eso fue lo que hice. ¿Cómo corre el tiempo en la radio, eh? Eso. Estaba hablando que se tiene que marchar y se marchó. Y se marchó. Y... Me marché. Que eso no lo hace nadie, ¿eh? Entregué el escaño. Sí. Entregué el escaño porque el escaño no es del diputado, sino del partido. Porque no estamos en listas abiertas. Si llega a ser listas abiertas, yo me quedo. Y entonces fui coherente. Y fui tan coherente que luego los propios parlamentarios, a los pocos meses, por unanimidad, me mandaron al Consejo Consultivo. Por unanimidad no. Hubo uno que no me votó. ¿No? Sí. ¿Quién no te votó? No lo puedo decir porque es amigo mío. Ah, bueno. Pues eso es un buen amigo, ¿eh? Si no te votó... Ahora somos íntimos amigos y en una presentación de uno de mis libros me dijo que yo tenía razón. Sí. Pero me lo dijo 30 años. Hay que decir que fue presidente del Consejo Consultivo de... Tengo constancia. De Canarias, que es el órgano que revisa todas las leyes. Y que este señor me salvó la vida en un momento en que los caballos se desbocaron en la puerta del ayuntamiento. La historia de los caballos de la Laguna, sí. La viví. Que casi yo muero atropellado por un caballo. Estuve varias veces en el despacho cuando era presidente del Consejo Consultivo en un edificio espectacular de la Laguna. En la calle San Agustín. Que yo recomiendo ir a visitar. Que fundó Gumersindo Trujillo. Sí. Que fue uno de los fundadores y que adquirió esa sede y que yo creo que no lo hemos tratado bien pese al tiempo. Bueno. No hemos sido justos porque en Canarias el canario no suele, si tiene una posición, no suele tener buena acogida en su casa. Ya. Cierto. Lo ratifico. Hay que decir. El canario no es profeta en su tierra en la vida. En ningún punto, y esto lo planteo, ¿no? Ya. Para terminar, nos queda un minuto. Que nada, que tiene que volver porque... Sí. No, y vamos a ver, lo que pasa es que ya Juan Manuel se ha hecho herreño. Buena elección. Se ha hecho herreño, una elección fantástica. Se ha hecho herreño porque es consorte de Reña. Entonces,
ya está más en la isla del Hierro que en la isla de Tenerife. En su momento fue una autoridad del Hierro con el Cabildo. No, tú estuviste después, ¿no? No, yo estuve de secretario, interventor y depositario del Cabildo. Sí, más no se puede ser ya. En el Cabildo. Entonces, ahora, en el año, sin morirse Franco, sí, que fue uno de mis primeros puestos de trabajo. ya. Pasa que, claro, esto es como hablar de los Reyes Católicos. Ya. Bueno, y ahora está más en el Hierro, que se está muy bien allí en la isla del Hierro. No, ahora me estoy dedicando a escribir. Yo ya no me dedico, ya no hablo de ¿Qué estás política. escribiendo? Pues ahora tengo un libro que va a salir sobre Pérez Galdós y he escrito una novela que estoy revisando que se llama El imperfecto juez. Ah. Y recientemente saqué un cuento que se llama El crimen del estudiante de Derecho y estoy empezando a dar mis primeros pasos en el ámbito cinematográfico. ¿Qué vas a hacer? Cuéntame. Una película. Pero vas a escribirla. Un corto va a ser. Corto, yo tengo el texto escrito y ya. ¿Vas a ser protagonista? No. No. Yo escribo el texto y entregué el guión. Hay 2 guiones que he planteado. Estamos discutiendo a ver cuál se coge. El del crimen del estudiante de Derecho o Atistirma Libertad. Ya. Son dos cortos en principio. Es decir, ya a mi edad tengo que empezar a hacer las cosas cortas. No vaya a ser Ya está la productora ya, ¿eh? No vaya a ser que me manden el telegrama a ese viaje que no te avisan para que hagan la maleta. Bueno, Juan Manuel, qué placer es tenerte con nosotros. Además te pedimos que vengas más. A mí me llamaron ayer. Sí. Te he llamado muchas veces, no me sientas. No, me llamaron ayer y mira que tenía un gripazo. Bueno, yo acabo de llegar de Eslovenia. ¿De Eslovenia? La semana pasada. Qué bonito está aquello. Ojalá aquí estuviésemos en la misma textura. Bueno, Sergio Canino, un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene. Manuel, muchas gracias y ya sabes que tiene aquí. Cuando ustedes quieran y recuerden la Hacienda que por esto no me pagan, ¿eh? Bueno, nos vamos y volvemos después de las noticias. El remate con Miguel Ángel González Suárez.